Saludos amigos de su programa Así Vamos. Hoy tenemos una nueva entrega de este programa donde vamos a tratar un tema fundamental para nuestro país en medio de esta situación económica y social por la que atraviesa la República Dominicana, producto de situaciones internas y situaciones externas mundial. El tema es el sector agropecuario, la producción agropecuaria, una especie de diagnóstico, de valoración y de alternativas ante la crisis que tenemos, qué hacer con el sector agropecuario. Para abordar ese tema hemos invitado al ingeniero agrónomo Giovanni Arias, quien es subsecretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana. Con él vamos a tratar con profundidad cuál es la situación que hay del sector agropecuario antes del tema de la guerra y ahora que nos encontramos en este conflicto internacional, cuál es la situación que tenemos y cuáles son las perspectivas. También en este programa de hoy vamos a referirnos a algunos temas que están en el tapete, como ha sucedido en esta semana. En el caso, un tema importante fue el caso de la huelga, que para uno es una sorpresa ver a los jueces de la República Dominicana en huelga, hablando de que necesitan mejores condiciones de trabajo, que necesitan personal de apoyo, que necesita que se designen nuevos jueces y también mejores condiciones salariales, entre otras demandas que están señalando eso. Cuando uno ve toda esta demanda de los jueces en una huelga que uno pudiera calificar por su contenido, una huelga justa, sobre todo cuando uno ve lo que están pidiendo, y yo creo que este es un tema importante porque eso tiene que ver con presupuesto. Y uno de los grandes problemas de la justicia dominicana es el tema del presupuesto. Igual que el tema del Ministerio Público, que también tiene que ver con la justicia, que es un tema también que incide mucho el tema presupuestario. Y esta huelga debe mover a reflexión al gobierno dominicano, porque quien maneja los recursos es el gobierno en términos de presupuesto. Independientemente de que por ley el sistema judicial tiene una asignación, eso no se cumple, generalmente no se le otorga al Poder Judicial el dinero que le corresponde. Pero hay que poner atención porque la justicia, el sistema de justicia de un país es fundamental para la estabilidad, para la propia democracia en un país. Y hay un ejemplo. Usted se va a Costa Rica, que es un país pequeño de Latinoamérica, y una de las bases fundamentales de la democracia en Costa Rica es el funcionamiento de ese sistema de justicia. Ahí se respeta la justicia, ahí se valora, y eso ha sido una garantía de que la democracia en Costa Rica funcione, para poner un ejemplo. Entonces, en República Dominicana, cuando vemos este acontecimiento de los jueces haciendo una huelga, un paro a nivel nacional, prácticamente todo el país acogió el llamado a paro, debe mover a reflexión a todo, diría yo, el liderazgo nacional e inclusive empresarial, político, social y más que a nadie al gobierno central, que es quien elabora el presupuesto. Porque cuando uno se pone a ver las demandas, pero también cuando uno va a cada uno de esos tribunales y ve las condiciones en que se desenvuelven las actividades en esos tribunales, sin lugar a dudas que estamos ante un sistema judicial que requiere mayores inversiones y que sus demandas, la demanda de esos jueces, son sin lugar a dudas justas y por tanto hay que ponerle atención. También en esta semana, el domingo pasado, pudimos ver lo que pasó en el distrito municipal de La Cuava, donde los moradores de La Cuava, que es un distrito municipal de Pedro Brán, que es el municipio, aquí en la provincia de Santo Domingo, esa población prácticamente salió en su totalidad a las calles de ese distrito municipal a decirle no a las pretensiones de que le quieren construir un vertedero. Ustedes pueden ver en las imágenes que le estamos presentando ahí, ese pueblo en la calle, fíjese cómo va esa movilización de masa de esa población que se va moviendo en protesta, reclamando que no le instalen ese vertedero en esa comunidad. Y yo creo que esa es una demostración contundente de que
ahí ese pueblo no quiere ese vertedero, yo creo ese relleno sanitario. Yo creo que tanto el gobierno como cualquier autoridad y la misma empresa deben entender el mensaje. Es un mensaje claro de que esa comunidad no quiere el vertedero en la cuava. Las demostraciones de fuerza, de movilización que dio esa comunidad es una demostración clara, contundente de su rechazo al vertedero de la cuava. Así es que es importante nosotros poner atención a este tema, igual que el de los jueces, para que podamos buscar solución a temas que están creando unos ruidos que crean hasta cierto punto muchas inquietudes en la población dominicana. Vamos a continuar con su programa Así Vamos y ahora vamos a pasar a la entrevista con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, quien es subsecretario nacional agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana. Pausamos y venimos con la entrevista. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Tal y como anunciamos en la introducción de nuestro programa, tenemos con nosotros a una persona que conoce mucho del sector agropecuario, subsecretario nacional para asuntos agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, ocoeño, un hombre del campo, el ingeniero Giovanni Arias. Con él vamos a hablar sobre el tema agropecuario. Giovanni, te damos la bienvenida aquí en el programa para que hablemos de todos estos temas agropecuarios, fundamentalmente porque es un tema importantísimo, más en esta coyuntura de crisis. Muchas gracias Héctor. El placer es mío compartir con usted. Bueno, mira, para nosotros es diría yo, de mucho orgullo tenerte aquí porque tú eres un hombre de San José de Ocoa, que es una zona agropecuaria de mucha importancia para el país. Y vamos a abordar el tema agropecuario primero a nivel nacional y después vamos a hablar de la provincia de San José de Ocoa, que sabemos que los productores agropecuarios tienen una situación un poco complicada por allá. ¿Y quién más que tú para que nos explique la situación de San José de Ocoa? Pero vamos a comenzar con la situación agropecuaria nacional. Y yo te voy a preguntar lo siguiente, porque los amigos que están en sintonía con nosotros tratamos de hacer un programa educativo que la gente entienda, comprenda las situaciones de los temas que abordamos. Y el tema agropecuario, que yo soy de lo que digo, que en este momento con esta crisis que tenemos, producto en gran parte, primero factores internos y después se agregan el tema de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se agrava. Nosotros decimos que aquí los alimentos juegan un papel fundamental y que nosotros queremos saber de una persona como tú, en primer lugar, que nos ubiquemos antes de la guerra, cómo nos agarra a nosotros la situación agropecuaria en el campo, y qué tú ves después, ahora ya en medio de esta crisis que agrava con la guerra, de parte de las autoridades, si tú entiendes que se ha preparado algún plan, si tú conoces de alguna medida que se haya tomado, vamos a decir, pensando en el agravamiento de la crisis que tenemos y la perspectiva, que es una perspectiva de que la situación no se ve que vaya a mejorar en los próximos días. En conclusión, nosotros queremos una evaluación tuya del sector agropecuario antes de comenzar el conflicto de Medio Oriente. Y ahora que estamos en medio del conflicto en Medio Oriente, ¿cuál es la situación que tú puedes decirnos, describirnos a nosotros? En un examen, cuando uno estudiaba, Ajá. Eso era una pregunta para que uno desarrolle. Exactamente. Bien. Esa es la idea. Bien. Yo debo decir que la agropecuaria, al entregarla en el 20, la entregaron con una producción sumamente alta y fue una prueba, lo del COVID fue una prueba que se le hizo a la República Dominicana para ver
y nosotros pudimos observar, la sociedad en sentido general, los altos niveles de producción, que lo que más se ha llegado en la República Dominicana es a un 87.5. Y el plan que teníamos programado era llegar a 90. Eso le dio una certificación. O sea, el 90% tú te refieres, el plan era 90% de producir de lo que consumen lo que los nosotros dominicanos. consumimos. Exactamente. Que los países que producen el 85, organismos internacionales premió a la República Dominicana, Sí, como la FAO, y eso lo declaran cero hambre. Porque un país que produzca el 80%, 85%, no necesita de ayuda. no necesita muchas cosas. Sí. Sucede que a la llegada al gobierno tuvimos una situación difícil. Primero fue la cancelación de más de 800 profesionales agropecuarios, pero fundamentalmente donde se ha sentido es en los técnicos de los invernaderos, se ha sentido en los técnicos de los puertos y aeropuertos, y más que todo en la zona fronteriza. Nosotros tenemos una frontera, Héctor y amigos televidentes, una frontera abierta con un país que no tenemos leyes, no tenemos cosas que podemos hacer en común, que podemos protegernos de enfermedades o de plagas en común. Claro. Nosotros nos protegemos, pero ellos no tienen esos Sí. controles. Y entonces nosotros pagamos rápidamente con la entrada al país de la fiebre porcina africana. Eso fue rápidamente el primer país del mundo que llega a la fiebre porcina, y entonces hemos venido sorteando, y este gobierno no ha cumplido con un protocolo que se lleva a nivel internacional, que es la eliminación. Eliminar ese pie de cría que ya tenemos infectado la mayoría de las provincias, Claro, y entonces claro. hacer lo que se hicieron. Ustedes lo hicieron en el 80 y... Estaba yo en Ocoa. En No, Ocoa. fue la época de los 70 y pico, Y 79. fue exitoso. Totalmente. Yo debo decirte que fue exitoso. Sí. Se trajo un pie de cría nuevo, Sí. y aguantó hasta esa ahora. fecha. Lo propio había que hacer. Pero el gobierno, reitero, las autoridades han ido sorteando. Nosotros tenemos una infraestructura extraordinaria para producir todos los cerdos, toda la carne de cerdo de los turistas, de lo que consumimos los dominicanos, y posibilidades de exportar carne de cerdo. Esa infraestructura se utilizó además, Héctor, usted conoce tanto como yo que la crianza de cerdo le decían la alcancía Del pobre. del pobre. Esa alcancía se utilizaba para mandar los niños a la escuela. O sea, cuando se abría la clase había que sacrificar 2 o 3 animales para cubrir eso. Pero más que todo, en la época de Navidad, todo el mundo engordaba el puerco para hacer la Navidad. Claro. Eso prácticamente Se perdió. Y hoy tenemos una producción de aproximadamente el 20% de lo que consumen los dominicanos, y el 80% es traído de otros lugares. Eso en el caso del cerdo. Del cerdo. Y aún tenemos una mancha que Norteamérica hace 8 meses certificó para la República Dominicana que la fiebre porcina es endémica. O sea, te está diciendo, en ese lugar ya está generalizada y ya ellos la asumieron como Conviven con ella. ya conviven con ella. Eso no es posible. Un país que depende, reitero, del turismo, que depende de que eso es una cultura. Pero así ha pasado con un sinnúmero de rubros. Yo debo decirte, en el cultivo de las musáceas, ustedes que han estado en agricultura, hay un programa de la cigatoca negra, que los gobiernos desde Balaguer... Estamos hablando, porque la gente que escucha la palabra musácea, estamos hablando de plátano y guineo. Plátano, guineo y rulo. Exacto. También. Sí. Entonces, la cigatoca negra son esporas que se le colocan debajo de la hoja. Exacto. Y ustedes pueden observar cuando van en zonas plataneras que aún estando lloviendo, usted ve que se está quemando la plantación, y pregunta, ¿y qué es lo que pasa? Justamente esas esporas queman la parte de abajo. La planta transpira menos cuando tiene menos hoja, y entonces el transpirar es respirar.
Claro. Entonces, eso reduce hasta un 45% el tamaño del rulo, del guineo o del plátano y el tamaño del racimo. Este gobierno no ha aprobado en lo que tiene el manejo de la cigatoca negra. Que no hay que ir a Harvard, no hay que ir a la Complutense de Madrid. Se controla de la forma siguiente. Usted coloca brigadas, hace el corte de las hojas afectadas, las entierra, hay que enterrarlas, porque las esporas se disparan hasta 15 kilómetros Por el viento. Por el viento. Entonces, usted aplica, hace desige, ayuda a fertilizar y esa planta se renova de nuevo. O sea, no hay que hacer grandes cosas para usted controlar la cigatoca negra. Por eso hemos pagado con creces los altos precios de los plátanos, de los guineos y de las busáceas en sentido general. Y en el caso del guineo hemos tenido el problema, sobre todo por los lados de Montecristi de la línea, con una caída de las exportaciones muy fuerte. Total. Muy Pero fuerte. el caso también del proyecto La Cruz de Manzanillo. Eso. El proyecto La Cruz de Manzanillo, el gobierno pasado tenía alrededor de 26,000 tareas. Llegó a sembrar 30,000 tareas. ¿Tú sabes cuántas hay sembrado en este momento? ¿Cómo cuál? Alrededor de 1.500 tareas, divididas entre algunos agricultores, que han tomado parte de las tierras, que han dividido esas tierras sagradas para Balaguer, para los gobiernos anteriores, sagrado porque es un proyecto que da vida a una región, pero da vida también a lo que consumían los guardias, los policías que traían. Claro. Pero, Entonces, ese proyecto prácticamente abandonado. entonces el tema de la musácea, como llamamos. De las musáceas, de los plátanos. ¿Por qué la gente compra los plátanos caros? Una situación de un descuido por completo. Pero vamos ahora a la situación de los productores de invernadero. Primero, Ese es un tema claro. sí, primero, la falta de profesionales de este importante sector ha sido muy notoria por la cancelación de aproximadamente el 45% de los agrónomos. Y yo siempre que hablo de los profesionales agropecuarios, de los invernaderos, yo me quito el sombrero. ¿Por qué yo me quito el sombrero? Y no soy dado mucho a usar el sombrero, porque desde pequeño veo como el sombrero que es una persona mayor. Sí, claro. Y entonces todavía como que me resisto. Y como que dice, como de respeto. Como de respeto. Sí. Y entonces, esa parte, Héctor, el déficit de la asistencia, que los agrónomos que trabajan en invernadero, las vacaciones y los días feriados son escasos. No, totalmente. Porque eso hay que visitarlo diario. Se llama ambiente controlado. Ambientes controlados. En una noche, en un día, se te puede perder plaga, se te puede... Es una situación muy delicada y entonces yo siempre, por esa entrega, les reitero mi respeto y mi aprecio a esos profesionales que nunca antes habían sido tocados. Tú podías ser de este partido o de otro partido, pero eso es sagrado. Sí, porque eso requiere un conocimiento especializado. Eso es de maestría, Sí, eso. que las universidades todavía quizás no lo han legalizado, pero el hecho de estar un tiempo con los invernaderos debe ser similar a una maestría. Pero yo debo decirte que en el caso de los técnicos que trabajan en puertos y aeropuertos, Que estamos hablando, que nosotros le llamábamos en esos tiempos los especialistas que manejan la parte de la sanidad vegetal. la sanidad. Para tú poder entrar, y sanidad animal también en otro Pero caso. eso es muy delicado. Eso se llama seguridad de Estado. Para un país. Sí. También fueron sacrificados y trabajan, los aeropuertos nuestros trabajan con un 50% de técnicos que son técnicos médicos veterinarios, por la parte zoosanitaria, Sí, claro. agrónomos, zootecnistas, diferentes profesionales, eso es sagrado. Totalmente. Tú puedes ser cualquier gobierno, eso no tiene que ver con política. Cada periodo debe ir mejorando esas condiciones. Es un tema hasta de seguridad nacional. Así mismo. Sí. Entonces hemos tenido y hemos pagado con creces En esos técnicos en también. esos técnicos. ¿Por qué? Porque ya no somos tan importantes en las importaciones para Europa, que es muy exigente, porque nos han encontrado residuos, muchos residuos de plaguicidas.
por lo mismo de que los agricultores aplican ellos, no toman en cuenta fórmulas, productos de cinta verde, como ustedes conocen, sino quieren controlar plagas y enfermedades y entonces aplican. Cuando le sacan la prueba y toman los controles, lo descalifican. Ahí tenemos dificultad. Hemos recibido en los últimos tiempos la devolución, que es otro tema que debemos tratar, lo que es la preinspección. La preinspección es que usted en la República Dominicana tiene que recibirnos. ¿Qué usted quiere? Aguacate. Recíbamelo en Jaina. Y ya de ahí para allá, y esos son tus problemas, porque nosotros perdemos mucho dinero cuando a ti te dicen, aquí apareció un patógeno, aquí apareció esto y este producto hay que incinerarlo o te lo devuelvo. Es una pérdida extraordinaria. Costa Rica, en el 2000, yo fui a Costa Rica siendo presidente de la AMPA y allá me recibió Carlos Aquino. Me recibió como un príncipe, claro, porque él fue presidente de la AMPA. En el 2000, Costa Rica estaba celebrando que había conquistado la preinspección. Tú me recibes el producto aquí y ya yo no sé de eso. Sí. Yo no sé cuándo llegó, qué tenía, tú me lo recibiste. Si tú no te interesa ese producto que está en los muelles, puede ser en Caucedo, en Jaina, en Manzanillo, a ti no te interesa porque encontraste algo, devuélvemelo, ven que va en territorio. En territorio y yo lo coloco en los mercados de aquí. Claro. Nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos para... Pero en eso se había avanzado. Se había avanzado, pero los cambios de ministro por lo menos el último ministro que nosotros tuvimos fue un asunto de atraso extraordinario. Que no conocía de No eso. conocía y entonces una situación incómoda. Yo espero que este ministro pueda, porque primero es agrónomo y segundo es un técnico de avanzada, la tecnificación, la modernización, y eso es parte de ese proceso. Entonces, es una tarea pendiente lo que es la preinspección para cualquier gobierno, para cualquier ministro. Es un logro que debemos... Tú estabas desarrollando el tema de los invernaderos. De los invernaderos. Pero vamos a la situación. Tenemos el problema de los técnicos, ¿verdad? Sí. La cancelación. ¿Qué pasaba en el 18, en el 19? Que usted cortaba de pimiento o de tomate 100 libras y usted para el mercado local tenía dificultad porque 3 o 4 libras, 3 o 4 era que te sobraba. Sobraba. ¿Tú sabes en cuánto está ahora? 45 libras se exporta y 55 hay que jugárnosla aquí. Porque se ha perdido los controles fitosanitarios y entonces hay una situación de pérdida. No es lo mismo y esos invernaderos, sin faltarle respeto al consumo de las cosas buenas, fueron diseñados para exportar. Básicamente. Yo tuve la oportunidad de ir en una comisión a buscar mercado a Filadelfia, Norteamérica en sentido general, y cuando fuimos a Filadelfia, al puerto de Filadelfia, que nosotros creemos que nos la estamos comiendo y vamos y nos preguntan allá, ¿cuántos metros ustedes tienen allá? Nosotros decimos, mire, tenemos 750,000 metros. La persona que nos está dando el entrenamiento, el recibimiento, nos dice, vengan, párense en esta ventana. Y nos paramos en una ventana. Eso que ustedes producen, se lo come ese barrio que está ahí, mire. Claro. Ese sector que está ahí, se lo come, ustedes están muy chiquitos todavía. Por eso ahora somos importantes porque tenemos más de 10 millones de metros de invernadero. Y por eso podemos ahora salir a cualquier país para suplir. Sí. Y entonces tenemos esa gran dificultad. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los invernaderos? Eso te iba a preguntar. Tenemos un avance extraordinario de plagas y enfermedades. Hay un TRIF que ha obtenido una resistencia que prácticamente ni echándole con esa copa a la boquita del TRIF ya se controla. No me digas. ¿A nivel de los invernaderos? A nivel de los invernaderos. ¿Qué han hecho los países de avanzada? Murcia, la parte sur de España. En España, ¿qué han hecho y que los países avanzados? Vamos al control biológico que nos lo dieron a nosotros en clase, en las asignaturas. Sí. Control biológico. Vamos a utilizar insectos que comen insectos. Y justamente España y los países de avanzada en invernadero
Esa es la metodología que estamos teniendo. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Ya tenemos ejemplos extraordinarios. En Ocoa te puedo decir que en la parte del Pinar, Ambiori Rossi, que es el principal comercializador y productor, tiene y ya vimos resultados importantes con la liberal insectos para controlar. Pero tenemos un problema. Ajá. Primero, es muy costoso. El Estado Dominicano, como participa en el seguro agrícola, que tiene que, yo pongo una parte y tú otra parte, porque hay cosas que al agricultor no se le puede cargar, lo hacen los americanos, lo hacen todo el mundo, hay cosas que yo tengo que participar. El Estado tiene que... El Estado. ¿Qué pasa? Nosotros, aduana no se ha puesto de acuerdo. Tú haces el envío y si te llegó viernes, son organismos vivos, no pueden estar almacenados, durar 2 días y 3 días. Ellos no tienen el protocolo de que si llegó hay que sacarlo. No hay una coordinación. No hay una coordinación. 1. Segundo, el costo. Tercero, hay insectos todavía que no se le ha dado el permiso. Nosotros como país tenemos el cuidado, y yo lo veo bien, porque en una ocasión, en la época de Trujillo, metimos el caso de los hurones, que se nos convirtió entonces en plaga y entonces tenemos se revirtió. Hay un abejón, el abejorro, que tenemos que utilizar para no utilizar la parte mecánica en la polinización. El abejorro, el ruido, el zumbido, poliniza. Si no lo hacemos nosotros en ambiente controlado, tenemos que hacer con un vibrador, porque la brisa no juega un papel. Y aún utilizando la brisa, el que lograr hacer eso es con el vibrador o el abejorro. El abejorro es perfecto. Sí. No tenemos el permiso del abejorro, que ya está comprobado en todos los países. Y nosotros entonces, agricultura, aduana, el mismo financiamiento que debe tener con el Banco Agrícola. Yo quiero reducir los costos míos en agroquímicos y quiero hacerlo con esto. ¿Por qué no darte un préstamo específicamente para eso de avanzada? Entonces tenemos grandes dificultades y no se ha implementado ya masivamente el control biológico en la República Dominicana. Giovanni, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos de la pausa, yo quiero que tú me hables entonces en esa parte de los invernaderos. El tema de la producción, cómo ha descendido en ese caso y cuál es la situación. ¿Y qué incidencia tiene el tema de la mano de obra en esa actividad, básicamente con los invernaderos? Después de la pausa para que tú me hables de eso. Pausamos.